Encuentro en el día de hoy. ¿Cómo se encuentra su corazón? Quieto, tranquilo, con una nueva perspectiva de ver las cosas claras, de lo que Dios quiere hablar en nuestro corazón. La verdad, sentí mucho gozo, alegría la semana pasada con el tema, como decía mi esposa, nos comentando acerca de Dios quiere tratar suavemente o a veces enérgicamente con nuestro corazón. De tal manera que quiere transformarlo, quiere cambiarlo de una forma sobrenatural para que nuestro corazón solamente palpite para Dios. Y le comentaba yo cómo Dios está enlazando todos los temas, los versículos, los puntos importantes que hemos hablado en estos últimos tiempos. Yo le comentaba, ella coincidía, sería bueno hacer una serie acerca del corazón. Una de las partes fundamentales en la Biblia que habla acerca del corazón es que Dios quiere tratar con el mismo de tal manera para que nuestro corazón sea cambiado, transformado y renovado hacia su estatura, ya que nuestra meta por excelencia es llegar a una estatura de un varón perfecto, Cristo Jesús. Y antes que nos presentemos delante de Él, Dios quiere tratar, Dios quiere trabajar con nuestro corazón. Por eso la semana pasada inicié un tema muy interesante, cirugía a corazón abierto. Y hoy quiero continuar, pedir permiso a Dios y Dios me lo ha mostrado así y a la iglesia. Y estamos viendo Ezequiel 36, 25, vamos a leer en esta ocasión. 25, 26 y 27, vamos a abarcar esos tres versículos en esta hora, entre otros más, para saber verdaderamente qué es lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, ya que nuestro corazón es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestras decisiones, es el centro de nuestras acciones y es lo que decidimos verdaderamente si nosotros decidimos enfocarnos en Dios, accionar nuestra conducta, nuestra vida delante de Él o lo opuesto. Amén. Dice, esparciré sobre vosotros, ¿ya están ahí? Ezequiel capítulo 36, versículo 25, 26 y 27. Qué maravilloso es Dios. Qué glorioso es el nombre de Dios y qué maravilloso es nuestro Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han agradecidos y cuántos de ustedes tienen el anhelo y el deseo de que Dios trabaje en su corazón. ¿Puede escuchar sus amenes? Entonces ya están ahí, vamos a leer entonces. Dice la palabra de Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todas vuestros ídolos limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y noten, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Subraya esa palabra. Hay un corazón duro. Aún estamos hablando del pueblo cristiano, ¿no? Un corazón duro, porque Dios aquí le habla al pueblo de Israel. Dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Y qué dice? Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Vamos a orar. Dios, gracias. Solamente dile gracias porque sé
que tú estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Bendice esta palabra en tu nombre, Dios. Dios, hermanos, prometió restaurar al pueblo de Israel, no solo de una forma material, sino de una forma espiritual. ¿Para qué? Dice, para lograr lo que Él daría, un corazón para seguirlo y poner en ellos un espíritu. Porque fíjate, también en Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón nuevo. Un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra que está en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Fíjese la diferencia de un corazón de piedra a un corazón de carne. Amén. Dios quiere hacer nuevas cosas en nuestras vidas. Dios quiere traer una nueva restauración en cada uno de nosotros, de tal manera que Él está poniendo los medios y las circunstancias, está moviendo para que nosotros aprendamos a escuchar su voz, ya que una de las virtudes más importantes en la vida del cristiano, hermanos, es escuchar la voz de Dios. Y ahorita vamos a ver lo que representa, lo que significa el poder tener un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que palpite solamente para Dios. Aún una de las personas donde dice la Biblia que había una persona que tenía el corazón de Dios, ¿saben quién era? David. Porque él tenía un corazón precioso, un corazón valioso, un corazón que podía sensiblemente fácilmente escuchar la voz de Dios. Y él escribió en el Salmo 51:7-11, dice, fíjate, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré, ¿qué dice? Más negro. Amén. No, ¿verdad? Lávame y seré más blanco que la nieve. En la Biblia me sorprende mucho cuando aparecen los ángeles de Dios, que dice que son resplandecientes y su resplandor es limpio, puro, porque vienen de parte de Dios. Sin embargo, nosotros como hombres, como seres humanos, necesitamos cada día que Dios ponga dentro de nuestras vidas un detergente, pero no un detergente humano que va a dejar impurezas, un detergente que va a dejar arrugas o que va a dejar algo que no es totalmente blanco, sino que cada uno de nosotros cada día necesitamos del detergente de Dios, del detergente de Dios que nos lave. Y eso es lo que expresaba el rey David en su Salmo 51, uno de los salmos más preciosos, que cuando él se arrepiente y él está constricto y humillado, él está delante de Dios y él pide eso, porque él reconoce, ¿se acuerda que veíamos la semana pasada en el capítulo 17, versículo 9 del libro de Jeremías, que dice, engañoso es el corazón y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Fíjate bien, al parecer nosotros creemos, pensamos, o quizás nos sentimos que cuando venimos delante del Señor ya nuestro corazón está limpio, pero el pecado lo vuelve a ensuciar. Y es como ese niño malcriado que su mamá le pone una ropa blanca, limpia, resplandeciente, y que al poco tiempo va y se ensucia de nuevo. Nuestro corazón tiene ese defecto que si nosotros nos desconectamos con Dios, si no estamos de acuerdo a su voluntad, necesitamos cada día ir con el Señor y que Él ponga ese detergente, ese cloro para que limpie el corazón, para que quite toda infección, para que quite toda impureza del corazón. Y que cada uno de nosotros podamos decir también como el rey David, lávame y seré más blanco que la nieve, porque Dios es el único que puede lavar nuestros corazones. Dios es el único que tiene el poder para poner ese detergente y que nos puede limpiar y que nos puede purificar.
Por eso quiero que pongan mucha atención en ese salmo del rey David. Dice, purifícame con hisopo y seré más o menos limpio. No, ¿verdad que no? Y seré, fíjate bien, él lo afirma y tiene la convicción plena que dice, y seré limpio. Entonces uno de los propósitos al venir a escuchar la palabra de Dios, uno de los propósitos es que nuestro corazón se purifique, que nuestro corazón se lave para Él. Y le comentaba a mi esposa, sería interesante hacer una serie acerca del corazón, porque muchas veces creemos o pensamos que ya conocemos bien nuestro corazón, pero no lo conocemos. Y ahorita vamos a ver qué dice la Biblia acerca del mismo. Dice también, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro sobre mis pecados y borra, ¿qué dice? Unas cuantas de mis maldades, ¿verdad? A veces pensamos o a veces oramos, ¿sabes qué, Señor? Pues borra esta, aquella y la otra. No, no borres todo, porque la verdad me gusta esta sección de mi corazón, ¿verdad? Dice, fíjese, ahí habla de una forma general. Dice, borra todas mis rebeliones. Hazme oír gozo y alegría, y se le crearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y dice, y borra todas. ¿Cuánto le pueden decir al Señor, borra? El Señor está dispuesto a poner su detergente en tu vida y quiere limpiarnos, quiere santificarnos, quiere llenarnos, quiere poner, fíjate cómo comenzamos el versículo 25 del capítulo 36 del libro de Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Amén. Dice el versículo 10, ¿qué dice? Ahí están conmigo. Dice, crea en mí. Fíjate, el salmista hablaba de una forma directa con Dios. Crea en mí. Lo que nosotros necesitamos hablar directamente con Dios. No como en una forma general o una forma indirecta, sino que para que Dios crea un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón agradecido, tenemos que ir directamente con el autor del corazón. ¿Quién es el autor del corazón? Dios. Porque Él conoce el corazón. Él es el único que conoce el corazón. Nadie puede conocer el corazón. Ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Porque ya vimos la semana pasada qué engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Dice aquí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos le pueden decir al Señor esto? ¿Sí estás dispuesto? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Cuando nosotros oramos con esa intensidad, cuando nosotros oramos con esa persistencia, con esa dedicación, con esa pasión para que Dios haga algo fuerte en nosotros, hermanos, Dios de alguna manera empieza a trabajar y empieza a revolucionar nuestra vida al 100% para que nuestro corazón empiece a ser limpio, porque ciertamente Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere traer bendición a tu vida y Dios quiere que tú seas de bendición a los demás a través de tu vida, pero primero quiere limpiar tu corazón. Por eso es el tema número 2 de cirugía a corazón abierto. Amén. Cirugía a corazón abierto, parte 2 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que lo más fuerte, lo más fatal, lo más terrible es, hermanos, que Dios nos quite de su presencia. Yo creo que algo que le lastimaba muchísimo al corazón del rey David era que Dios lo expulsara de su presencia.
Porque Él le pide, fíjate, como una petición muy especial, dice, no me eches delante de mí. Yo creo que es fatal, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros permitimos que ese corazón, en lugar de ser renovado, en lugar de ser cambiado o transformado o limpiado, se aleje más de Dios o se ensucie más. Para transformarnos y darles poder para hacer su voluntad, dice la palabra de Dios que se promete un pacto nuevo y se empleará finalmente en Jesucristo. Hermanos, por impura que sea nuestra vida, en este momento Dios ofrece un nuevo comienzo para hacer que nuestros pecados, hermanos, sean borrados. Repito, por impura que sea nuestra vida. No sé cómo está tu vida en este momento. Repito, no conozco tu corazón, ni tú lo conoces, pero solamente Dios conoce tu corazón. Entonces, por impura que sea tu vida, en ese tiempo, en ese momento, mi esposa me estuvo platicando, me dio un resumen acerca de la predicación y estuvo tremenda, ¿verdad? O sea, Dios tratando con el corazón del creyente. Si mal no recuerdo, ella mencionó mucho lo que dice Hebreos 12:15, que dice, no permitas que ninguna raíz de amargura brote en tu corazón, y dice, y que por ellas muchos sean contaminados. A mí la verdad se me hace eso fatal, se me hace terrible, cuando nosotros permitimos que haya amargura, resentimiento, rencor en nuestro corazón, que no permita que Dios limpie el mismo. Dios no permite que limpie el mismo, pero fíjate, dice aquí, no permitan que una raíz de amargura brote y que por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que nosotros vamos a permitir si la gente es bendecida o no es bendecida. Yo creo que Dios en este tiempo quiere traer una renovación, una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios quiere cambiarnos. ¿Cuántos saben que los cambios son buenos? Dime una cosa, ¿cómo sientes después de traer una ropa sucia, una ropa vieja, una ropa deteriorada por el mismo uso, por el mismo descuido? ¿Qué sientes cuando te quitas esa ropa, empiezas te limpias tu cuerpo, te bañas, aún los malos olores se van? ¿Y qué sientes cuando te pones una ropa nueva, una ropa limpia? A mí me encanta cuando la ropa nueva trae hasta otra aroma diferente. Amén. ¿Qué sientes cuando te quitas ese ropaje viejo? Esa ropa deteriorada, esa ropa sucia, esa ropa ya vieja, y te pones un ropaje nuevo. Todos los cambios son buenos. ¿Por qué tratar? Aquí tengo una pregunta que quiero hacerles. ¿Por qué tratar de remendar tu vida pasada si puedes tener una vida nueva? Fíjate, hermano, Dios siempre está buscando renovar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Repito, Dios siempre está buscando renovar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Y solamente Dios está buscando un corazón dispuesto que le permita que trabaje en ti. Repito, solamente Dios está buscando un corazón dispuesto que le permita trabajar en ti. ¿Estarías dispuesto a que Dios utilice el bisturí en tu corazón? Pregunto. Cuando el bisturí entra en cualquier parte de nuestra carne, duele. A pesar de la anestesia, a pesar de todos los preparativos para someterlos a una cirugía, va a doler. Y más cuando ya
se quita el efecto de la anestesia, cuando ya viene el proceso de la recuperación, empieza a doler. Y ese dolor físico nos recuerda que Dios quiere traer en nosotros un dolor espiritual, donde cada uno de nosotros nos dolamos por el pecado y que de alguna manera decidamos expulsar el pecado de nuestras vidas para que Dios empiece a trabajar con su bisturí en el corazón. Repito otra vez la pregunta, ¿sí me escuchó bien? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a que Dios utilice el bisturí en tu corazón? Hay dos riesgos, ¿no? Va a doler. Cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, fíjate, si practicándolo o entendiéndolo de una forma natural, físicamente duele, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes de alguna manera han pasado por alguna cirugía? Yo creo que la mayoría de alguna manera hemos pasado por una cirugía. Y aunque estamos quizás inconsciente, quizás tengamos una anestesia local o general. Porque yo me acuerdo cuando me operaron del apéndice, supuestamente yo estaba dormido con la anestesia, pero yo sentía y escuchaba los ruidos del cirujano cuando estaba maniobrando con mi cuerpo, cuando estaban operando. Y es algo fuerte, es algo tremendo que el corazón se duele con el bisturí, el corazón se duele cuando el bisturí introduce tu carne, introduce ahí para sacar lo malo, para sacar todo lo que está echándose a perder. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a aprender y que le permitamos de alguna manera que Él trabaje en nuestro corazón. Quiero que por favor vayan al libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31. El libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Alguien por favor léalo? Jeremías 31 del 1 al 4, si lo tiene alguien, por favor, lea estos pasajes. Jeremías capítulo 31, versículo 1 al 4. En ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel le daré descanso. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable que hacerte a mí. Hasta ahí, gracias. El Señor nos ha amado con un corazón eterno. En el libro de 31, Jeremías 31, 31, alguien léalo por favor también. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. El siguiente también, por favor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Amén. Dios escribió sus leyes en los corazones de para escribirnos, no es para escribirlos en tablas de los corazones de piedra, como hizo con los 10 mandamientos. Sus pecados, hermanos, en ese tiempo se grabaron en sus corazones, por lo tanto, anhelaban que más y más la desobediencia. Este cambio parece describir una experiencia muy similar al nuevo nacimiento, en la que Dios toma la iniciativa cuando entregamos la vida a Dios. Él, a través de su Santo Espíritu, pone en nuestro corazón el deseo de obedecer. ¿Sí me expliqué? Porque, repito otra vez, el versículo 1 del capítulo 17 del libro de Jeremías, dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Amén.
Ahí está esculpido el pecado en el corazón del hombre. Por eso tenemos que entender, hermanos, que Dios quiere tratar directamente con nuestro corazón. Dios quiere quitar hasta lo más mínimo que exista ahí en el corazón. Dios quiere trabajar de una forma sobrenatural en nuestro corazón porque quiere limpiarlo, quiere preparar nuestro corazón para su encuentro allá con Él. Amén. Y también dice el versículo 9. Bueno, leí el capítulo 1 del libro, capítulo 17 de versículo 1 del libro de Jeremías, y el 9, que ya también se los mencionaba anteriormente, dice engañoso. Engañoso, fíjate bien, es el corazón, fíjate, más que todas las cosas. Yo creo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, decimos, bueno, mi corazón es bueno. Mi corazón está limpio, mi corazón está bien. Pero cuando nosotros nos confiamos en nuestro corazón, aquí dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? El pueblo de Israel, hermano, siguió con el pecado, siguió pecando a pesar que tenían la ley. ¿Cómo pudieron hacer esto? Yo me pregunto, ¿cómo? Si ellos tenían la ley, ellos sabían qué era bueno y qué era malo delante de Dios, y cuáles eran las consecuencias del pecado, y cuáles eran las consecuencias de la obediencia, o los resultados, o los beneficios, o las promesas. ¿Cómo pudieron seguir pecando teniendo la ley? ¿Por qué también nosotros continuamos en el pecado aún conociendo las consecuencias del mismo? ¿Por qué también nosotros continuamos con el pecado aún conociendo las consecuencias del mismo? Y aquí, hermanos, dice el corazón es engañoso. El pecado de Judá está escrito en el corazón. O sea, ya el niño que nace, ya nace con la naturaleza pecaminosa. Y ese es el contexto del capítulo 3 del libro de Génesis, que dice que después que el hombre pecó, empezó todo a cambiar. Y sigue cambiando, hermano. El pecado ensucia, mancha nuestra relación con Dios. El pecado, la rebeldía, la desobediencia, hermano, mancha y nos aparta de Él. Por eso el salmista decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Esas dos peticiones que tenía el rey David, yo creo que tenemos que ponerlas en práctica en nuestra vida. Porque qué es lamentable es que el Señor nos eche de su presencia. Va a llegar un momento que si una persona sigue pecando, hermano, el Señor lo va a desechar. Porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Romanos 12:21. Romanos 12:21 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Y Dios declara, hermano, que cuando nosotros pecamos es un asunto del corazón. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando nosotros decidimos pecar, cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, cuando nosotros permitimos romper esa comunión íntima con Dios, hermano, eso lo decide el corazón. Ahí Dios no te va a obligar. Ahí Dios ha dado una libre albedrío a cada uno de nosotros y por eso Dios quiere cambiar tu corazón, mi corazón. Porque es fácil caer en la rutina de olvidarse y abandonar a Dios. ¿Cuánta gente se olvida y abandona a Dios? ¿Cuánta gente, hermano, cristianos se están alejando de Dios como el hijo pródigo? Se alejó del Padre y aún conociendo las promesas del Padre, él decidió, ¿sabes qué, Señor? Dame lo que me corresponde. Y aún él sabía que estaba mal pedido porque pues la herencia solamente se tenía que entregar ya cuando el padre muriera. Y él, dice la palabra de Dios, que pidió su herencia
aún estando el Padre en vida. ¿Cuántas veces nosotros venimos al Padre y empezamos a reclamarle, Señor, yo soy tu hijo y por qué estoy en esta condición? Señor, dame, dame y dame. Y estamos reclamándole a Dios en lugar de nosotros darle. Dios quiere que todo sea recíproco. Al momento que nosotros les empezamos a dar al Señor, Él nos va a dar. Nosotros no podemos burlar o engañar a Dios. Y es triste, hermano, pero es lamentable, pero es cierto que es fácil caer en la rutina de abandonar a Dios. Pero aún, hermano, hay una esperanza. Aún podemos acercarnos más a Dios. Aún podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Te anhelo, te necesito. Señor, reconozco que me he alejado de ti. Podemos también de alguna manera caer en una tentación específica, o podemos también pedir la ayuda, a Dios para resistir la tentación cuando ésta llegue. El libro de Santiago dice, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque juntamente le será restablecido. Amén. Bienaventurado, bienaventurado. Así de que si queremos resistir toda tentación, toda prueba, necesitamos guardarnos delante del Señor. Y hay una versículo muy interesante también en esto, en Proverbios 4:23, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando nosotros nos preocupamos cada día por guardar nuestro corazón, hermano, Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros de tal manera que empieza a meter el bisturín. ¿Sabes qué, hijo? Si verdaderamente me amas. ¿Se acuerdan? En una ocasión Jesús le preguntó a Pedro por 3 veces, ¿no? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes, yo te amo. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, Señor, te amo? Pero a veces nuestras acciones están demostrando lo contrario. ¿Amén? ¿Sí me voy dando a entender? ¿Le paramos? Seguimos. Fíjate, a mí en cierta manera, cuando yo leí ese pasaje por primera vez, cuando Jesús le pregunta a Pedro que si le amaba, en cierta manera como que a mí me dio coraje. ¿No? Bueno, pero ¿por qué le pregunta la tercera vez si Jesucristo sabía verdaderamente que Pedro le amaba? Así también Jesús, Dios también sabe que le amamos. Pero ¿por qué le preguntó 3 veces? Porque Él, Dios, conoce la condición de nuestro corazón. Que a veces podemos levantar nuestra mano, Señor, te amo. Pero nuestro accionar es contrario. Sabía que le mentiría. Nuestro corazón, hermanos, es contrario. Nuestras acciones es contrario. Porque nosotros muchas veces le podemos decir al Señor, te amo. ¿Estás dispuesto? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis corderos. Y nosotros tenemos que apacentar, tenemos que dar comida al hambriento, tenemos que alimentar al sediento. Hermano, cuánta necesidad hay en la calle. Fíjate, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, la vida emana del corazón. Ahí viene la abundancia de las bendiciones de parte de Dios. Ahí es donde Dios quiere trabajar en tu vida, en tu corazón. Y Dios nos recuerda que lo que llevamos dentro de nuestro corazón y la importancia de lo que llevamos dentro de nuestro corazón, que son nuestro corazón, nuestras emociones, pensamientos y relaciones. Y de hecho lo mencioné la semana pasada también, que este tema del corazón es muy mencionado en toda la Biblia de principio a fin. Y yo creo que, hermano, para poder permitir que Dios meta el bisturí en nuestro corazón, necesitamos permitirle. Y necesitamos pedirle, pero con un clamor muy fuerte de decirle, Señor, trata con mi vida. Y una de las cosas importantes, mira, hay 5 cosas que tocan el corazón de Dios. ¿Sabía usted esto?
Tenemos que aprender también en nuestra comunión con Dios a tocar el corazón de Dios para convencerlo que nosotros verdaderamente queremos cambiar. Amén. Y yo que ya las conocemos, pero a veces no estamos conscientes de ellas. Fíjate, hay 5 cosas que tocan el corazón de Dios. Número 1 es nuestra fe. Para acercarnos a Dios, hermano, necesitamos una fe genuina, una fe inquebrantable, una fe que traspase las montañas de incredulidad, de incertidumbre, una fe que vaya directamente al corazón, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, quiero compartir eso con ustedes, 5 cosas que tocan el corazón de Dios. Número 1, la fe. Tenemos que cuidar nuestra fe. Porque si nosotros decimos creer en Dios, pero demostramos lo contrario, entonces dice la palabra de Dios que nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces nuestra fe, repito, tiene que ser auténtica, tiene que ser genuina, tiene que ser una fe inquebrantable como la fe de Abraham, que a pesar de que cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Salte de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Me encanta la determinación, el corazón que tenía el padre Abraham, porque a pesar de que él no entendía las cosas, ¿cuántas veces nosotros no entendemos las cosas? Pero la fe genuina, una fe grande, una fe inquebrantable. Hay 3 niveles de fe, ¿se acuerdan? Una vez se los compartí, 3 niveles de fe, que es poca fe, mucha fe y perfecta fe. Yo creo que Dios quiere trabajar también con nuestra fe, para que esta fe nos traslade hasta la misma presencia de Dios, como el apóstol Pablo fue traspasado por su fe, por su relación con Dios, hasta el tercer cielo, y ahí estuvo en la misma presencia de Dios. Hermano, una de las cosas también que tenemos que cuidar mucho y que esta nos va a ayudar a acercarnos a Dios, porque, repito, estas 5 cosas pueden y son verídicas y tocan el corazón de Dios. Ya Dios nos tocó a nosotros, ya Dios nos convenció de pecado, ya Dios nos convenció con su palabra, pero nosotros también necesitamos aprender a tocar cada día el corazón de Dios. Fíjate bien, número 1 dijimos la fe, número 2 la humildad también. Esto también, la humildad también toca el corazón de Dios. Amén. Quisiéramos tocar ese corazón maravilloso, ese corazón perfecto, ese corazón que Dios tiene con la humildad, porque dice que los humildes Dios los acepta, pero los soberbios Dios los mira de lejos. Tenemos que también practicar de alguna manera la humildad, así como era Jesucristo, que era tan grande, ese rey tan grande. Cuando entró a Jerusalén, él podía entrar con tropas de guerra, con caballos, con un ropaje como todo un rey, con su corona, con majestuosidad. Él podía entrar como el rey de reyes. Sin embargo, él enfatizó mucho en su vida y en sus acciones la humildad. Amén. ¿Cómo entró el Señor a Jerusalén? ¿Se acuerdan? Humilde, montado en un burro de asna, burro de carga. Entonces, hermano, la humildad es importante también empezar a practicar para permitir que Dios ponga allí el bisturí en tu vida. Porque cuántas veces nos olvidamos de la humildad, cuántas veces somos soberbios y cuántas veces pensamos que somos muy competentes o que somos muy capaces para hacer esto o aquello. Ya porque Dios nos usa, pero no tenemos que dejarnos guiar por las experiencias del pasado. Ciertamente Dios nos ha usado de alguna manera, sanando a enfermos, restaurando vidas, limpiando corazones, ayudando a la gente. Y también, hermano, la humildad también nos lleva a una actitud de obediencia a Dios, a una actitud de servicio, a una actitud
hermano, que nuestras vidas podamos glorificar a Dios. Entonces la humildad es muy importante. Y no seamos, dice, en una ocasión un predicador se paró a predicar con un traje impecable, con un smoking, de tal manera que él se subió a predicar y empezó con un mensaje elocuente y empezó así muy arrogante. De tal manera que la gente se le empezó a dormir y ya no escuchaba nada. Esa misma soberbia que él traía hizo que la gente no pusiera atención, hizo que la gente se durmiera, hizo que la gente se enfadara, de tal manera que esa actitud que él tuvo de arrogancia no le permitió seguir predicando la palabra de Dios. Entonces dice que él, avergonzado por su actitud, fue, como no pudo predicar, no pudo continuar predicando, fue y se sentó. Ahí no pudo. Y por si fuera poco, dice que una ancianita, esos viejitas que siempre te dicen la verdad, le dijo, joven, venga. ¿Qué quiere, señora? Venga. Le voy a decir una cosa. Si usted se hubiera subido como se bajó, se hubiera bajado como se subió. La humildad, hermano, es fundamental en la vida del creyente y muchas veces nosotros nos hemos olvidado de la humildad. Olvidamos, hermano, que el maestro es humilde. Entonces, 5 cosas estamos viendo que tocan el corazón de Dios. Primero, la fe. Segundo, la humildad. Tercero, el arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos arrepentido de tal o cual cosa? Hay algo que está estorbando nuestro corazón, que no nos permite entrar al lugar santísimo. Hay algo en tu corazón, hay algo en mi corazón que está impidiendo entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerdan, retomando nuevamente la historia del hijo pródigo? Cuando dice la palabra de Dios que ya cuando él se vio derrotado, vencido, cuando él tocó fondo, dice que cuando ya él malgastó toda su fortuna, viviendo perdidamente, dice la palabra de Dios que él tuvo hambre. Fíjate, a pesar de que él tenía una fortuna, a pesar de que él injustamente pidió su herencia, pero hubo un momento que se le determinó todo el dinero y dice la palabra de Dios que tuvo hambre. En ese momento Dios empezó a trabajar en su vida, de tal manera que la palabra de Dios dice, él dice, volviendo en sí, o sea, el pecado te noquea, el pecado te aleja de Dios, el pecado te distancia, el pecado te hace que tú pierdas el piso. Amén. Y el pecado, hermanos, es como una droga que no te permite acercarte a Dios. Al contrario, el pecado te aleja más de Dios. Amén. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo? Amén. Entonces dice la palabra de Dios que dice, y él cuando empezó a tener hambre, cuando él vio la necesidad, dice que él anhelaba comer de la comida de los cerdos. Él tuvo hambre. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos hambre y decimos, ¿sabes qué, Señor? Locamente he hecho como el rey Saúl. Locamente he hecho delante de ti. He malgastado mi vida. He malgastado mi tiempo. He malgastado mis dones, mis talentos. He malgastado todo lo que tú me has dado. Dice que él volvió en sí cuando él analizó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Y dice, y yo aquí perezco de hambre. Hay cristianos que a pesar de que dicen ser cristianos, pero están muriéndose en vivo, porque no tienen una conexión con Dios, porque no tienen una comunión viva, porque no tienen una intimidad con Dios. No oran con intensidad, oran solamente por costumbre. Ahora nada más bueno, pues a ver qué pasa, nada más. Pero necesitamos, hermano, meternos hacia la presencia de Dios y empezar a clamar con intensidad, empezar a orar para que Dios haga algo
en tu vida. Dice la palabra de Dios que el hijo pródigo reaccionó, volvió en sí, de tal manera que él vino a su memoria a causa del hambre que él tenía en ese momento. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que tienen, perdón, abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo. Pero fíjate, el arrepentimiento es volver a Dios. Es dar un giro de 180 grados. Es decir, darle la espalda al pecado y volverte a Dios, porque no puedes dar un giro de 360 grados porque vas a quedar en el mismo lugar. Entonces tienes que dar un giro de 180 grados, de tal manera, dar la espalda al mundo, la espalda al pecado, la espalda a las cosas que no son gratas delante de Dios, arrepentirte de corazón y empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente. El hijo pródigo, hermano, cuando él tuvo ese arrepentimiento, dijo, ¿sabes qué, Señor? Pues voy a ti. Pidió perdón, dice, ¿sabes qué? Cuando él estuvo frente al Padre, dice, Padre mío, fíjate bien, ahí dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No dice, pequé contra mí, pequé con aquellos, no, dice, he pecado, primeramente dice, he pecado, de ahí emana un arrepentimiento genuino. Cuando uno se arrepiente de corazón, dice, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no me trates como uno de tus hijos, trátame como uno de los jornaleros. Hermano, el arrepentimiento es fundamental en la vida del cristiano. Dios quiere traerte nuevamente a su presencia. Dios quiere limpiar esas lágrimas que has llorado por tanto tiempo. A veces hay palabras que te has tragado porque no puedes soltarlas, porque no puedes expresar, porque hay palabras que te lastiman, hay palabras que lastiman el corazón de Dios, hay palabras que recuerdan tu pecado, el egoísmo, el resentimiento, la amargura en tu corazón. Hay cosas que no puedes confesar, que no puedes declarar, porque lastiman tu vida, lastiman el corazón de Dios. Pero solamente lo que Dios quiere que tengamos un arrepentimiento genuino. Y saber que Dios puede tocar lo más profundo de nuestro corazón y saber que Dios está tratando con tu vida, con mi vida, que Dios está tratando con la iglesia de una forma general y de una forma individual. Y Dios quiere traer una restauración a tu vida. Dios quiere traer una restauración. Es lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel. Entonces el arrepentimiento es vital en este tiempo y en todo momento. Número 4, hermano, el servicio. Otra de las cosas que toca el corazón de Dios es el servicio. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios? ¿Migajas? ¿O verdaderamente le estamos ofreciendo las primicias? Y hace algunos años, no sé si aquí en esta iglesia, una anécdota que me gusta mucho mencionar, que hubo un hombre que tenía una necesidad muy fuerte y mientras estaba con esa necesidad dijo, Señor, si tú me sacas de esta, te regalo mi vaca. Estaba tan necesitado esa persona que dijo, ¿sabes qué, Señor? Te voy a regalar mi vaca, pero tú ayúdame a salir de esta situación. Y ya, Dios es fiel, ¿verdad? Amén. Dios lo ayudó. Entonces llevaba consigo una bolsa de cacahuates. Dijo, bueno, pues el Señor, ¿para qué quiere una vaca? El Señor no necesita una vaca. Le daré esta bolsa de cacahuates. Y ya iba pensando cómo salió de la situación y cómo Dios era fiel. Y empezó, sin darse cuenta, a comerse los cacahuates. Ay, qué ricos cacahuates. Y sobre todo están doraditos, ¿verdad? Ahumados, unos cacahuates ricos. Se los iba saboreando. Empezó a comer sin darse cuenta. Y cuando finalmente se dio cuenta, ya se los había acabado. Bueno, pues yo creo el Señor, ¿para qué quiere estos cacahuates? Le daré la basura. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios, hermano? Nuestro trabajo en el Señor, nuestro servicio es muy importante también. Se ha preguntado usted, Señor, tú me has dado dones, me has dado talentos, pero ¿en qué área quieres que te sirva? Yo creo, hermano, sin temor a equivocarme, como la iglesia testamentaria o la iglesia primitiva, empezaron a trabajar, empezaron a servir.
las mesas, empezaron a orar al Señor y empezó la iglesia, tuvo un crecimiento fuerte en ese tiempo, porque ellos empezaron a servir a Dios. Cuando menos, yo creo que tú has recibido un don, un talento de parte de Dios. Pero la pregunta es, ¿lo estás trabajando? ¿Lo estoy trabajando? Ese don, ese talento. Fíjate, Dios, si pudieras ver con los ojos de Dios, pudieras ver que Dios te ha dotado de dones, talentos, capacidad para trabajar y para servir al Señor. Pero estamos dando ese trabajo, ese servicio al Señor. Hay un servicio que Dios ha puesto en ti, dones, talentos para trabajar y para servir a Dios. Y empezamos, Dios quiere que los empezamos a trabajar. Acuérdate que estamos viendo 5 cosas que tocan el corazón de Dios, amén. Número 1, la fe. Número 2, la humildad. Número 3, el arrepentimiento. Número 4, el servicio. Y finalmente, número 5, la adoración. La adoración. ¿Cuántos pudieran en este momento, quizás el sol, el cansancio, el calor, te puede decir, ¿sabes qué, hermano? Pues ya vámonos, ya entendí. Pero si Dios dijera, ¿sabes qué? Quiero que le digas a mi iglesia que vamos a adorar, que me adoren. Dice, porque es la hora. Ciertamente Dios está buscando adoradores. Juan 4:24. Amén. Porque dice Jesucristo a la mujer samaritana, y viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí dice, hermano, claramente que Dios anda buscando adoradores. Y si Dios anda buscando adoradores, ¿qué quiere decir esto? Que están muy escasos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo levantar las manos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entrar a la alabanza, a la adoración? Y sabe una cosa, hermano, que las batallas son ganadas por medio de la alabanza y la adoración. Dios derrota al enemigo con la alabanza y la adoración. Y Dios quiere que tú y yo persistamos en alabanza, en adoración. Dios quiere trabajar contigo de tal manera que Él quiere que nosotros aprendamos en todo momento, en toda circunstancia, en toda adversidad, adorarle a Él. Porque Él merece la gloria, Él merece la adoración, Él merece todo lo de nosotros. Y yo quiero que esto lo anote y que lo tenga bien en cuenta, bien presente, que son 5 cosas que tocan el corazón de Dios: la fe, la humildad, el arrepentimiento, el servicio y la adoración. ¿Cuántos de nosotros podemos adorar a Dios en tiempos difíciles? ¿Se acuerdan? Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados por predicar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que ellos a medianoche empezaron a alabar a Dios. Y las cadenas se rompieron, los barrotes se abrieron, fueron totalmente libres, hermano. Para que venga esa libertad que Dios quiere hacer en nosotros, es que empezamos a adorarle a Él. Amén. Finalmente, quiero concluir. Tengo mucho que hablar. Amén. Le digo a mi hijo, yo preparo más de lo que Dios tiene a veces. Pero Dios, el Espíritu Santo me está diciendo que ya es el momento de cerrar con la cerecita del pastel. Y la cerecita del pastel está en San Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Fíjese, para que abramos el corazón de Dios, ya aprendimos 5 cosas, una más. Para que abramos o para que tocamos el corazón de Dios, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. ¿Ya está ahí en Juan 10, 27? Porque quiero que todos
vean este versículo, que es la cerecita del pastel o la culminación de este mensaje. Parte 2, cirugía corazón abierto. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo podemos discernir nosotros las voces del mundo, hermanos? O distinguir la voz del mundo y la voz de Dios. Del ruido que produce el mundo y la revelación de Dios. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando nosotros en este tiempo? Fíjate bien, vuelvo a repetir, hermano, una de las cosas más importantes en la vida del cristiano es aprender a escuchar la voz de Dios, porque el mundo, hay mucho ruido, hay muchas cosas que nos aturden en el mundo, en nuestra vida cotidiana, hay muchas voces que nos aturden y eso no nos permite escuchar la voz de Dios. Dice, Juan dijo que toda la voz viene de Dios. Y esta palabra más usada es una palabra griega que es akuo. ¿Qué significa? Fíjate bien. Esta palabra hebrea que es aku, que significa oír, oír con atención, obedecer, comprender con el corazón. No se trata solo de escuchar por escuchar lo que hacen todos. Se trata de escuchar quién te está llamando. Amén. De repente puedes escuchar una vocecita suave, dulce, una vocecita audible, una voz quizás no es voz de hombre, pero es una voz suave, una voz dulce, que es la voz del Espíritu Santo de Dios. Fíjate, esta pasaje dice que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres una oveja del Señor, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y seguirle. Por otro lado, por lo general, el mundo confunde voz de miedo, voz de comparación, voz de cultura o voz del enemigo. Y ahí lo aclara 1 Juan 4:5, se los leo. Ellos son del mundo y por eso hablan como del mundo y el mundo los oye. O sea, hay dos lenguajes muy diferentes. El lenguaje del mundo, que son, ellos se dirigen de una manera diferente al cristiano, amén. Pero fíjate bien, por muy fuerte que hable el mundo, ruidoso, el mundo es muy ruidoso y tristemente nosotros a veces escuchamos más la voz del mundo. El ruido, el murmullo, tantas cosas, pero a veces no alcanzamos a captar la voz de Dios. Y sabe una cosa, hermano, la voz de Dios la voz de Dios no genera confusión ni miedo. La voz de Dios genera paz, la voz de Dios genera dirección, la voz de Dios genera arrepentimiento, la voz de Dios genera fe. Porque ya les leí Romanos 10:7, dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y aquí también, hermanos, hay dos palabras hebreas e importantes que debemos resaltar. Y ya estoy concluyendo, amén. Dos palabras hebreas que son muy importantes y que debemos resaltar. Primera, una es la que ya mencioné, una es acoe, que significa oír con atención, percepción interior, entendimiento espiritual. Esa es la primera definición. Repito, la primera definición de esta palabra es acoe, que significa oír con atención. Porque sabe una cosa que toda la gente no puede escuchar con atención. Muchas veces hay desinterés, muchas veces
hay ruido del mundo, que el mundo está poniendo ahí ruido para que tú no captes, para que tú no escuches la voz de Dios. Entonces la primera es Sacoe, que significa oír con atención, percepción interior, entendimiento espiritual. Y finalmente la segunda es Rema. ¿Sí han escuchado la palabra Rema? La palabra Rema, que significa palabra viva, específica, hablada directamente del corazón de Dios. Esa es la palabra Rema. Repito, la palabra Rema, que significa palabra viva, específica, que habla directamente del corazón de Dios. Es cuando Dios te da una palabra y esa palabra se encarna en tu corazón. Es un rema. Y que esa palabra te hace cambiar. Que esa palabra que empieza poco a poco a quemar tu corazón y digo, ¿sabes qué, Señor? Ahora sí entendí lo que tú tienes. Ahora sí entiendo el plan y el propósito que tú tienes para mi vida. Una palabra rema, hermano. En este tiempo Dios quiere traer una palabra rema a tu corazón, donde Dios quiere dar dirección, donde Dios te quiere dar sabiduría, donde Dios quiere transformar tu vida, tu corazón, donde Dios quiere meter el bisturí en tu vida. Y Dios habla de una forma viva y transformadora. Cuando hay un rema en tu vida, hermano, Dios empieza a cambiar tu vida, tu corazón, tus acciones. Amén. Fíjate bien, si la voz que escuchaste genera miedo e incertidumbre, tapa tus oídos, no escuches esa voz. Si la voz que ya escuchaste genera miedo e incertidumbre, pero sin embargo debes de rechazar esa voz y debes de escuchar una voz que te puede generar una restauración, algo que donde Dios quiere cambiar. Hermano, siempre el mundo produce muchos ruidos. Amén. Y esos ruidos intentan ahogar la voz del Padre llamándote con amor y misericordia. Te repito, el mundo produce muchos ruidos, que esos ruidos intentan ahogar la voz del Padre, una voz con amor y misericordia. Pero cuando el cielo decide pelear por un alma, el estruendo genera el ejército del cielo más grande que Él produce para distraerte. Tenemos que estar conscientes de eso, hermano, que el mundo quiere distraernos. Y repito, el meollo del asunto aquí es aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a orar. Yo quisiera que terminamos esta narración, como dijimos, adorando a Dios.